Buen día. Vamos a continuar revisando otra de las partes importantes que tiene que ver con los números reales. Ya definimos anteriormente cómo empezamos a crear, digamos, empezamos desde lo que son los números naturales, luego fuimos a los números enteros, a los números racionales, a los números irracionales, y cómo a partir de los números se fueron generando las operaciones que conocemos, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Entonces, a partir de aquí, los últimos números que definimos o con los que tal vez estemos más familiarizados, tiene que ver con los números reales. Y a partir de aquí, pues el conjunto de los números que empezamos a definir de manera más sencilla, pues llegamos hasta los números reales, que son los que conocemos. Regularmente utilizamos una recta numérica para representar estos números. Entonces, en este video vamos a ver algunas condiciones que tienen que ver más con los axiomas de los números reales. Y entonces a partir de aquí nosotros vamos a ver ciertas condiciones específicas de, 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 de estos números. En ese sentido nosotros podríamos revisar pues ciertas cosas. Entonces, digamos que el sistema de los números reales es uno de los conceptos fundamentales de las matemáticas a cualquier nivel. Digamos, el estudio de manera más profunda del conjunto numérico, bueno, pues lo vamos a revisar un poco más adelante. Entonces, una de las condiciones importantes que nosotros tendríamos que revisar, pues son las propiedades aritméticas de los números reales. Entonces, lo primero que vamos a establecer es, dados dos números, vamos a decir, dados dos números reales, cualesquiera, ya sea A y B, se define la suma A más B, pues existe un número real. Y el producto AB, bueno, pues también el resultado va a ser un número real y ambos deben ser números reales que satisfacen los siguientes axiomas. Entonces vamos a decir que satisfacen lo siguiente. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Bueno, pues tendríamos que revisar algunas condiciones particulares de esta. Primero vamos a decir el axioma 1. El axioma 1, ¿qué nos dice? Bueno, pues se conoce como la propiedad conmutativa de la suma. Entonces vamos a decir que esta es la propiedad es la propiedad conmutativa de la suma. ¿Y qué nos va a decir? ¿O qué quiere decir esto? Bueno, nos dice que A más B va a decir lo siguiente. Nos dice A más B es igual a B más A. Eso es lo que nos quiere decir. Y en ese sentido, bueno, pues también vamos a tener otra parte importante. Además del axioma 1, bueno, vamos a tener el siguiente axioma, el axioma 2, que nos dice lo siguiente. Tiene que ver con la propiedad asociativa de la suma. Y entonces por eso era que les comentaba
En el video anterior hablábamos un poco de estas, de las propiedades conmutativas, asociativas, entre otras. En ese sentido, entonces, lo que quiere decir es lo siguiente, nos dice que A más la suma de B más C es igual a más B y después sumar C. Entonces, así vamos teniendo diferentes propiedades y a partir de aquí, bueno, pues vamos generando algunas condiciones importantes. Además de este, nosotros tenemos el axioma, otro axioma más, el axioma 3. Y el axioma 3 nos dice lo siguiente, tiene que ver con la existencia del neutro aditivo. Y entonces, pues básicamente existe el 0, que es un número real, tal que lo siguiente. Entonces vamos a decir existe el 0, que pertenece a los números reales, tal que A más 0 es igual a A. Y eso es lo que nosotros tenemos con el tercer axioma, que tiene que ver con la existencia del neutro. También vamos a revisar el axioma que está relacionado, bueno, pues directamente con, decimos el axioma 4, y este va a estar directamente relacionado con la existencia de inversos aditivos. Y entonces, esos inversos aditivos, para todo número real A existe un número negativo que pertenece a los números reales, tal que pues tenemos lo siguiente. Entonces nosotros decimos que para todo número real, vamos a decir, para todo número real, A existe un número negativo que pertenece a los números reales, tal que A más el inverso aditivo es igual a 0. Básicamente lo que nosotros hacemos o estamos diciendo, si sumamos A y luego restamos A, pues es igual a 0. Es decir, menos 2 pues es 0. Menos 2 más 2 pues es 0. Básicamente eso es lo que nos está diciendo esta propiedad o este axioma. Después vamos a tener otro axioma y nos dice lo siguiente. Entonces nosotros tenemos el axioma 5, y nos dice que tiene que ver con la propiedad conmutativa del producto. Y entonces básicamente pues eso nada más nos dice que si nosotros multiplicamos dos números cualesquiera, A por B, es igual a que si hacemos la multiplicación de B por A. Si nosotros podemos establecer un conjunto, por ejemplo, números, es lo mismo que yo multiplique 3 por 2 a que multiplique 2 por 3. Al final el resultado sería 6 y el resultado de esta operación también sería 6. Básicamente es lo que nos está diciendo pues estos axiomas y las propiedades que estamos revisando. Existe también otro axioma y nosotros decimos el siguiente, sería el axioma 6. Y entonces, ¿qué tiene que
¿cuál es la propiedad o qué estamos revisando en este axioma? Bueno, pues lo siguiente. Nos dice el axioma 6. Dice, la propiedad asociativa del producto está relacionado con la propiedad asociativa del producto. Y entonces, bueno, pues la propiedad asociativa se parece mucho a la propiedad asociativa de la suma. Vean, dice, nos podemos establecer que la multiplicación de A que multiplica al producto de B por C será igual a multiplicar A por B y después multiplicarlo por C. Básicamente eso es lo que nos dice esta propiedad. Ahora, también tendríamos que ver algunas condiciones que tienen que ver con el axioma, con otro axioma más. Vamos a decir el séptimo axioma, pues tiene que ver con la existencia del neutro multiplicativo. Entonces, la existencia del neutro multiplicativo. Entonces, digamos que existe el 1 que pertenece a los números reales, tal que A multiplicado por 1 es igual a A. También nosotros podemos establecer un par de axiomas más que están relacionados con ciertas características. Entonces decimos el axioma 8 tiene que ver con, con la existencia de inversos multiplicativos. Existencia de inversos multiplicativos. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, para todo número real que sea A diferente de 0, existe A menos 1. El inverso de A, que también se conoce como A menos 1, que pertenece a los números reales, tal que A multiplicado por el inverso es igual a 1. Y entonces ya tendríamos diferentes propiedades. Otra de las partes importantes que nosotros podemos determinar, bueno, pues tiene que ver con lo que es el axioma número 9. El axioma 9, digamos que está relacionada o está relacionado básicamente con la propiedad distributiva. En ese sentido, bueno, pues la propiedad distributiva nos dice que A, el producto de A por la suma de B más C es igual a multiplicar A por B y sumar A por C.
Entonces ya tendríamos la mayoría de las propiedades de esta parte. Entonces todas las propiedades conocidas de los números reales pueden demostrarse a partir de los axiomas. Básicamente, si nosotros nos fijamos, bueno, pues son operaciones que nosotros hemos realizado a través de nuestra formación sin ningún problema y bueno, pues aquí las estamos demostrando a partir de la creación de los números. Por esta razón se dice que pues los números naturales es básicamente o están relacionados con la teoría axiomática. Entonces, nosotros a partir de aquí podríamos definir, digamos, la resta y la división de los números reales. Entonces, vamos a definir esta parte, o sea, vamos a definir o darle la definición de resta y división de números reales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues no tiene mucho problema. De la siguiente forma, nosotros podemos decir que la resta sería a menos b es igual a más menos b. Por esa razón, nosotros revisábamos pues que existen los negativos. Nosotros por aquí veíamos que hay una parte de negativos. Entonces nosotros por eso definimos anteriormente pues lo que son los, los números. En ese sentido, ya definida la resta, también podemos definir lo que es la división. Entonces, la división no es otra cosa más que a sobre b, y eso es igual a que multiplica a b inverso, ¿no? Nosotros dijimos que tendríamos por aquí el inverso, los inversos multiplicativos, y básicamente es lo que nosotros estamos definiendo. Siempre que b sea diferente de cero. Y si nosotros tenemos eso, entonces nosotros podríamos tener ya las operaciones básicas como conocemos, como la suma, la resta, la división y la multiplicación. Y es de ahí de donde nacen estas operaciones básicas con las que nosotros pues trabajamos regularmente, las hemos utilizado para hacer diferentes cuestiones. Y bueno, pues a partir de aquí nosotros podríamos hacer ciertas condiciones. Entonces, pues básicamente una de las formas importantes en las que nosotros podríamos hacer una clasificación de lo que son los números reales es de la siguiente manera. Nosotros podríamos pensar, digamos, para clasificar de una manera muy particular, nosotros podríamos definir, digamos, en la parte superior a lo que conocemos como los números reales. Y a partir de estos números reales, pues nosotros tendríamos un subconjunto de números. Y entonces los números reales nosotros dijimos que estaban compuestos o era una unión entre los números irracionales y los números racionales. En ese sentido, entonces tendríamos otro conjunto por aquí que tendría que ver con los números racionales y otro que tiene que ver con los números irracionales. Y una vez que tenemos esta parte, pues nosotros podríamos definir que los números racionales están, digamos, enfocados a la parte de lo que son. Aquí nada más por una cuestión de espacio, le voy a cambiar un poco aquí para poder terminar, poder bien hacer los números irracionales y los números racionales. Los números racionales. Entonces los números racionales, digamos que están compuestos de fracciones no enteras, positivas y negativas. Entonces nosotros podemos decir fracciones no enteras.
Y además de eso, bueno, pues tenemos lo que son los números enteros. De esta parte tenemos los números. Y una vez que tenemos los números enteros, bueno, pues tendríamos dos diferentes partes. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos enteros negativos, pero también tenemos enteros positivos. Y además de los enteros positivos, nosotros conocimos una parte importante y nosotros dijimos que al principio definimos lo que son los números naturales y el cero. Entonces, ya que tenemos, digamos, esta parte, nosotros ya podríamos tener ciertos conjuntos. Por ejemplo, los números naturales, bueno, pues se derivan dos, que son los números que tienen que ver con lo que son los números racionales, y por acá los números irracionales. Y una vez que tenemos, digamos, esa parte, que ya tenemos definido lo que son los números racionales, y que a su vez también definimos lo que son los números irracionales, pues a partir de los números racionales nosotros vamos a tener nuevamente una subdivisión más que está relacionado con los números enteros y que está relacionada con los números fracciones no enteras. Y a partir de aquí nosotros también vamos a tener pues nuevamente una doble clasificación de los números enteros. Nosotros tendríamos enteros positivos y tenemos enteros negativos. Y de estos números enteros, pues tendríamos positivos, tenemos los números naturales y además también tenemos el cero. Y entonces, pues esta es la clasificación que nosotros tendríamos de los números. A partir de aquí, bueno, se crearon los axiomas que nosotros ya revisamos con anterioridad. Y bueno, pues estos son básicamente la clasificación de cada uno de estos subconjuntos de los números reales. Y además, pues ya revisamos las operaciones básicas que se pueden realizar. Continuaremos revisando algunas otras condiciones de la clase de cálculo diferencial.